Charo, pues bueno, me toca poder presentaros en qué consiste Teams, sobre todo para que lo podamos usar con nuestras hijas y nuestros hijos, ¿no? A modo de usuario, ¿no? No es tanto para tener una formación personal y hacernos expertos de los diferentes servicios de Office, cuanto el poder tener esa herramienta a nuestro alcance que igual en el día a día que vamos caminando pues repito, ¿no? Nuestras hijas en algún momento van a necesitar de nuestra ayuda, ¿no? De nuestro acompañamiento. Y yo soy consciente que durante el confinamiento que tuvimos allá en Allende, espero que quede muy lejos, pero bueno, quién sabe si vamos a tener que utilizar esta metodología más a menudo. Me transmitíais varias de vosotras que era un horror estar en casa con el chiquillo, con la chiquilla, es decir, me dice que le dé a activar la cámara, que el micrófono no funciona, que qué es eso de compartir un archivo, que dónde ha dejado el profesor el archivo, ¿no? Bueno, pues para evitar esos nervios, a veces de fruto del desconocimiento, de las prisas, pues está planteada esta formación, ¿no? Una formación introductoria. En cualquier momento, con total libertad, podéis activar vuestro micrófono, cortarme y aclarar las dudas, porque la formación está pensada desde ahí, ¿no? Es decir, una formación que vaya resolviendo las inquietudes una vez que vamos trasteando. Eh, lo primero que quiero explicaros, pues es la diferencia entre estar accediendo ahora mismo al Teams con una cuenta Office 365, como son las cuentas que tienen vuestros hijos, ¿no? Las que hemos facilitado desde el colegio, aquellas que empiezan por @icasle.maristac.bilbao.eus, o la diferencia entre acceder desde una cuenta propia de Gmail, de Hotmail o de Yahoo. De hecho, varios de vosotros, yo ya me salta aquí el chivato, puede ser que hayáis accedido desde este tipo de cuentas y aparece vuestro nombre y con la etiqueta entre paréntesis de invitado. Las personas que tengáis esta etiqueta de invitado, automáticamente os va a suceder que tenéis menos privilegios, menos accesos a los servicios y funciones propios de Teams. Y bueno, pues me gustaría, ¿no? Me gustaría poder explicaros cómo podemos convertir una de estas cuentas y acceder con las cuentas de nuestros hijos para que sea más fácil, ¿no? Eh, a ver cómo lo hacemos. Espera, estoy un poco espeso a estas horas del día. A ver. Laguntza behar baduzu esan, Iñigo? Es que ointxe bertan, blokeatuta geratu naz, baina beno, saiatuko naz berriro. Decía, ¿no? La cuenta de @icasle.maristacbilbo.eus. Sí, ya sé lo que quería decir, perdonadme. Lo primero que tenemos que hacer en el ordenador es comprobar si tenemos el Teams. O sea, yo en estos momentos no sé si estáis conectando a la sesión. Os voy a decir todas las variables y seguro que todavía habrá alguna más. Habrá quien esté conectándose a través del móvil. Quien lo haga a través del móvil solamente estará viendo la pantalla y me estará viendo a mí, que es el que está hablando, pero no estará viendo seguramente al resto de los compañeros que están en esta sesión. Y además el móvil tiene la dificultad de activar las funciones de compartir pantalla o los archivos que pongamos ahora a disposición. Otra manera de conectar a Teams es o a través de una tablet, a través de un portátil o a través de un ordenador de mesa. En cualquiera de estas tres modalidades hay que comprobar, y es lo que vamos a hacer ahora, si tenéis o no instalado el Teams o si estáis accediendo a la sesión de Teams a través del navegador, de un explorador. Porque aquí pasa lo mismo. Si accedemos a través del Internet, del explorador, bien sea Microsoft Edge, el Mozilla,
el Google Chrome o cualquier otro navegador también tiene funciones restringidas. Nosotros lo que hemos recomendado a vuestros hijos es descargarse la aplicación, que es lo que yo ahora os voy a enseñar. En estos momentos voy a compartiros, para que veáis estas cosas tan raras que os estoy contando, voy a compartiros mi escritorio para que veáis qué cositas, a qué me refería, ¿no? Me imagino que en estos momentos estaréis viendo el escritorio de Google, el navegador de Google. ¿Esto es así? Sí, Vale, muchas sí, Íñigo, sí. gracias. Pero no era esto lo que quería que vieseis. Fijaros, aquí abajo, en la barra de herramientas, al lado de la ventana de Windows, donde normalmente está Cortana o el buscador, vais a escribir en mayúsculas Teams. ¿Para qué? Porque si te encuentras en una tablet, repito, en una tablet, en un portátil o en un ordenador, puede ser que tengas Teams, pero puede ser que tengas diferentes versiones de Teams. Fijaros cómo a mí me aparece aquí uno arriba que pone Microsoft Teams aplicación, otro que pone Teams Windows, la versión de 64 bytes, ¿no? E incluso podría aparecerme un tercero que pone Teams Windows 10. ¿Nosotros cuál es el que estamos usando? Estamos usando este, que pone Microsoft Teams aplicación, que está vinculada a la cuenta institucional, a la cuenta educativa que os hemos ofrecido a través de vuestros hijos, ¿no? Esta de @icasle.maristacbilbao.eus. Si alguna de las personas que me estáis escuchando no tenéis esta aplicación, lo que hay que hacer ahora es descargarla. ¿Cómo se descarga? Esto os lo voy a mandar por escrito, tranquilos, aunque yo ahora me acelere, todos estos pasos será fácil seguirlos. Vais a abrir ahora un navegador. Yo preferentemente uso el de Microsoft Edge, que es el de Office, y que por tanto, pues ya sabes que si usas las herramientas del mismo paquete, pues siempre va a estar, te va a facilitar la sincronización luego, ¿no? Vamos a escribir aquí en la barra de direcciones, vamos a escribir estas tres palabras mágicas: Teams, escritorio, descargar. Y entonces automáticamente la primera opción que te da es descargar aplicaciones de escritorio y móviles. Y nos dice, ¿no? Descargar Microsoft Teams, descargar para escritorio. También alguien lo podría descargar para el móvil, pero nosotros a los alumnos no les hemos animado a descargárselo al móvil, ¿no? Porque tampoco vuestros hijos, hijas que están de cuarto a sexto de primaria o de primero a segundo de la ESO, tampoco creemos en estos momentos que el volumen de trabajo sea tal que necesiten del móvil. Pero bueno, nunca viene de más saber que también tiene un app específico para el móvil, ¿no? Nosotros lo que descargamos es la versión de escritorio y lo mismo, claro, a mí por defecto me va a decir la de Windows, pero si alguien tuviese Mac, también en lugar de poner esta dirección, yo hubiese puesto Teams escritorio Mac descargar, ¿no? Y me daría la opción del Mac. Si yo le doy aquí a descargar escritorio, como todos ya sabéis, me imagino que alguna vez habéis hecho, se va descargando aquí el programa y sobre el programa, una vez que se haya descargado, le damos a ejecutar. Le damos a ejecutar y nos va a pedir una cuenta de usuario y una contraseña. Para poder acceder a Teams puedes hacerlo de dos maneras, hemos dicho al principio de la sesión, que es a través de una cuenta Office o a través de otro tipo de cuenta de correo. Si no lo hacemos a través de una cuenta Office, los servicios a los cuales vamos a acceder, solamente vamos a acceder como invitado, con servicios restringidos. Vosotros lo que tenéis que hacer en estos momentos, si tenéis a mano, si no lo habéis estado empleando ahora, yo os recomiendo que uses la cuenta de tu hija, de tu hijo, que normalmente, si no recuerdo mal, empieza con la primera letra del nombre, imaginaros Íñigo I, punto, con el primer apellido, García, punto, con el segundo apellido, Blanco, arroba. Y esto es muy importante porque a veces los alumnos y nosotros mismos con las prisas nos olvidamos y pensamos, maristasbilbao.com. No, 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 no. La cuenta Office, una cuenta Office es @icasle.maristacbilbao.eus. Por si acaso lo voy a escribir aquí arriba para que veáis. Sería esto.
@icasle.maristac.bilbao. Sin punto. maristacbilbao.eus. Repito, icasle.maristacbilbao.eus. Sé que en esto parezco un pesado, pero todavía hoy es el día que mes y medio después de estar comenzando, mis alumnos de segundo, en ocasiones cuando tienen que reiniciar la sesión y tienen que meter la cuenta de correo, pues se despistan, ponen icasle.maristacbilbao.com o icasle.maristasbilbao.es y dices, no es ninguna de esas, es icasle.maristacbilbao.eus. Bueno. Esto para asegurarnos que tenemos la versión Teams, ¿no? Y que es esa y no otra, no la de Windows X64, la de Windows 10, la que tiene que haber en nuestros respectivos dispositivos. Una vez que lo hemos descargado, y voy a hacer aquí una prueba, ¿no? De nuevo, si yo aquí pongo Teams, decíamos, una vez que lo hemos descargado, se nos va a iniciar, repito, se nos va a iniciar y nos va a pedir ese usuario, pero yo soy amigo de que las aplicaciones que se usan mayormente estén ancladas en la barra de tareas. ¿Cómo se ancla una aplicación? Pues si yo me acerco aquí a Microsoft Teams, botón derecho, ahora la he desanclado, si me acerco, puedo anclarla o al inicio o a la barra de tareas. A mí me interesa que esté en la barra de tareas. La barra de tareas es esta que está al lado del reloj. ¿Veis cómo aquí abajo tengo diferentes iconos? Pues todos estos iconos son los programas que yo habitualmente uso, ¿no? Y entonces me gusta tenerlos como acceso directo. Hasta aquí. ¿Alguna duda de los presentes? Bueno, pues puedo seguir avanzando si os parece. Aprovechando que estamos con el escritorio compartido, vamos a hacer una introducción así general, decir, ¿qué es lo que nos encontramos? ¿Qué es lo que nos encontramos inicialmente en Teams? Aquí a la izquierda, tenemos cinco iconos, ¿no? Uno primero que pone con forma de campanita, que es el de actividad. Y el de actividad lo que nos va a decir es ese chivato de los mensajes o cambios que se han sufrido dentro del Teams del cual tú estás usando. Perdonad, una cosita que me acabo de acordar, ¿no? Por si acaso. Puede ser que alguno de vosotros tenga una cuenta Office 365 que no sea la del colegio, ¿no? Que en su día compró el Office o que a través de la empresa o que por algún otro medio tiene una cuenta Office. ¿Puedo usarla? Claro que la puedes usar, pero si usas esas cuentas Office, no vas a poder acceder a los equipos y espacios de trabajo que hemos preparado para vuestros hijos. Entonces, cada vez que tú tengas que acceder, tú o tus hijos tengan que acceder a los servicios del colegio, a los equipos donde van a tener que compartir con sus compañeros, tienen que utilizar la cuenta educativa que les hemos proporcionado. En el chat, yo no sé cuánto de navegadores, de usuarios digitales somos, pero el chat es ese espacio donde podemos chatear, dialogar con otras personas de la clase o incluso del colegio o del profesorado. Y cuando yo pincho aquí en el chat, se me abre, ¿no? Aquí veis todo mi histórico con diferentes personas o grupos de trabajo que yo he tenido. ¿Y con quién puedo escribir? Si yo pincho aquí en un nuevo chat, se me abre una ventanica, o sea, aquí a derecha, y me pone decir, ¿con quién te quieres comunicar? Pues voy a utilizar a Charo una vez más de Conejillo de Indias, ¿no? Y empiezo a escribir su nombre, me dice, mira, pues es MB Lamendía, ¿no? Pues pincho aquí y veis que como aquí abajo se abre la zona de escritura, ¿no? Esto es como todo el WhatsApp y puedo estar escribiendo. Hola Charo, te estoy saludando, ¿no? Y sin más, y ya está. Y automáticamente yo solo he escrito y veis como aquí el doble tic azul del WhatsApp, aquí sencillamente es un tic de enviado. Y mira, y ahora pues Charo me contesta, ¿no?
Esto es como cualquier WhatsApp, pero puedo escribir algo urgente, ¿no? Imaginaros, he pinchado aquí y puedo decirle, estoy cansado y tengo hambre, para que lo sepas. Veis que la letra es mucho más grande, más destacable, ¿no? O también incluso, además de decirle estas cositas, podría adjuntar que un archivo. Ay, ¿cómo le comparto un archivo a mi compañero, a mi profesor? Si es que es desde el chat. Bueno, pues es desde el chat. Normalmente cargar desde mi equipo, como me imagino que ya sabéis, dices, vale, pues ¿dónde? Pues mira, pues le voy a compartir a Charo en estos momentos rutinas de interioridad, un poquito de relajación, que seguro que a estas horas pues nos vienen bien, ¿no? Y ahora veréis cómo se va cargando, y ya está aquí, e incluso le puedo, veis como la barrita de cargarse, este archivo verde va a aparecer, voy a dejar que termine de cargar. Y aquí ya tiene el archivo. Directamente, si pinchásemos sobre el archivo, lo podríamos consultar, ¿no? También le podemos mandar emojis, ¿no? Emoticones, ¿no? O también les hemos activado a vuestros hijos e hijas los stickers, ¿no? Las pegatinas que tanto, pues, furor a veces suelen hacer, ¿no? Y los tenemos, pues, predefinidos, ¿no? Pues uno un poco gracioso. Lo que les hemos dicho a vuestros hijos e hijas es que seamos también cuidadosos con el tipo de lenguaje que utilizamos en los chats, porque es cierto, es decir, yo entiendo, ¿no? O entendemos perfectamente que a veces tenemos esta tentación, pues, de hacer solamente un diálogo de emoticones, de stickers, o incluso a veces no utilizar un lenguaje adecuado a la situación, ¿no? Si detectásemos desde los tutores y demás que no fuese bien usado el espacio chat, os lo haríamos saber también a vosotros, ¿no? Porque para nosotros es muy importante proteger a vuestros hijos e hijas a veces de su propia inadecuación en el uso del lenguaje o de faltas de respeto que se pudiesen detectar, ¿no? Les hemos recordado, ¿no?, que siempre hay una copia del chat desde que afecta a coordinación y que ellos no pueden borrar sus mensajes, ¿no? También otra cosa que no pueden hacer durante una sesión de videollamada en Teams, también de estas políticas de protección, es ninguno de vuestros hijos, por la cuenta que tienen, como esta cuenta educativa, no podrían grabar, ¿no? Aquí solamente podemos grabar los profesores y, como hemos hecho antes, previa información de los que estemos en la sesión. Bueno, hasta aquí el tema de chat. Si vamos al tercer icono, el de equipos, equipos es ese espacio que tenemos, que hemos creado a vuestros hijos en primaria de una forma, en secundaria de otra, que es el equivalente cada equipo a una asignatura. Es decir, que si hay 10 asignaturas, vuestros hijos van a tener a lo largo de este curso 10 equipos de trabajo. Y cada equipo tiene la misma estructura de organización. Ahora vamos a ver una. Y progresivamente vamos a ir utilizando los diferentes servicios acordes con las necesidades de la asignatura y también al grupo. Si yo ahora cojo, por ejemplo, ¿no? Perdón, y antes de seguir, veis aquí como yo tengo diferentes equipos, ¿no? Yo tengo muchos equipos de trabajo. No sé si hay trabajo, pero equipos sí, ¿no? Y vuestros hijos tendrían tantos equipos como asignaturas. Si yo voy al de aquí, de lengua, por ejemplo, de segundo de la ESO, para que veáis una estructura, hemos dicho que todos los equipos tienen una estructura, ¿no? Empiezan con una estructura de un canal, lo que se llama el canal general, y empieza por publicaciones, archivos,
Y si yo pincho aquí en el desplegable, me pone bloc de notas, tareas, notas. Donde pone tareas, dependiendo de la versión de Teams que tengas, seguramente ponga trabajos. Publicaciones. ¿Qué es esto de publicaciones? Publicaciones es la otra forma que tenemos de llamar al chat del grupo. Voy a salir de aquí un momento, en lugar de este, para hacer pruebas, para que no se mareen mis pobres alumnos. Me voy a meter en este que pone equipo de desarrollo, en el cual estamos Charo y yo. Y decía, ¿no? Aquí... hola de nuevo, Charo. El muro de publicaciones funciona igual que el chat. Lo único que todas las personas que formen parte de ese equipo lo están leyendo. Y un chat es para o una persona o un grupo de personas. Aquí, como en el equipo estamos 3 personas, solamente lo leeríamos 3 personas. Pero si estuviésemos en el otro grupo, como os he enseñado, de clase de segundo de la ESO, pues estarían o 30 alumnos o incluso 90 alumnos. Junto con publicaciones, hemos visto que hay una segunda pestaña de archivos donde pone materiales de clase, la carpeta, ahora que se va a abrir progresivamente. A ver si se abre. Bueno, perdonad, claro, aquí en este no. Aquí habría una carpeta que se llama materiales de clase y estarían los diferentes archivos que vamos colgando los profesores para, bueno, pues para ir desarrollando la asignatura en cuestión, ¿no? Y luego tendríamos un bloc de notas. El bloc de notas hoy no lo vamos a explicar, lo explicaremos en la próxima sesión, pero para haceros el símil, el bloc de notas es ese cuaderno digital o ese cuaderno de asignatura donde vuestros hijos van a poder ir realizando las diferentes actividades o consignas que se le den. No sé si tenemos alguna duda hasta aquí. Pues seguimos avanzando. Tanto desde el equipo como desde este cuarto icono podemos acceder a lo que llamamos las tareas, ¿no? ¿Qué son las tareas? Las tareas son aquellos ejercicios que desde las diferentes materias vamos a ir proponiendo, ¿no? Unas veces será solamente un mensaje, otras veces será adjuntar un archivo, otras veces será pues realizar igual alguna lectura, ¿no? Y a vuestros hijos, claro, a mí me aparece ahora, soy el rol de profesor y me veréis el de borradores asignado y devuelto. Vuestros hijos verían directamente, decir, tarea a realizar y devuelto, ¿no? Decir, cuáles son las notas o los comentarios que el profesor realiza de esa tarea ejecutada. Y por último, el quinto icono de aquí, el calendario. El calendario no es una agenda. Es una agenda, pero no es una agenda para las actividades de clase, ¿no? Sino que es una agenda para ir programando las diferentes sesiones o videollamadas. Para hacer las videollamadas hay 2 maneras. Una es aquí te pillo, aquí te mato, que es si yo le doy al botón reunirse ahora, lo voy a hacer parcialmente, aquí pondría pues lo típico, ¿no? ¿Qué tipo de sesión es? Y digo yo, prueba de videollamada 1. Y si yo le pincho a unirse ahora, pues automáticamente estaría haciendo una videollamada yo solo conmigo mismo, ¿no? Y tendría que ir introduciendo a qué personas, qué participantes son los que quiero que realicen esta videollamada conmigo. Una videollamada puede ser un face-to-face, 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, hasta 250 personas a la vez, ¿no? A vuestros hijos tranquilos, que no les vamos a pedir que se junten con 250 personas, lo más posible en grupos cooperativos de 3, 4, 5 personas, o cuando sea el propio profesor quien haga la videollamada o la formación, pues tantos participantes como alumnos haya en la clase. Esta es una manera.
Le voy a pinchar, voy a cerrar. Y otra es esta misma que estamos haciendo, ¿no? Voy a clicar, ¿no? Y aquí he clicado sobre una de las celdas. Una de las celdas del horario, de las franjas horarias, y aquí lo mismo, ¿no? Pues pongo prueba segunda de videollamada, y aquí yo podría poner qué nombres son con los que yo quiero hacer la videollamada. Hasta no es lo mismo hacer una videollamada de grupo, o sea, de grupo aula, que un grupo de personas específicas, ¿no? De compañeros de clase o con el profesor. Si yo, por ejemplo, quiero con una persona, ya veis que Charo es mi conejillo de indias, marco aquí marco la hora, y aquí donde pone agregar canal, claro, hemos dicho que cada equipo es una asignatura de clase y habría que indicar, podríamos indicar cuál es el grupo, ¿no? Para no marear a mis alumnos, yo voy a utilizar la del equipo de desarrollo personal, a ver si lo encuentro, aquí, equipo de desarrollo personal, y cada vez que vayas a pinchar sobre un equipo, en principio el canal le vamos a pinchar al general. Y aquí, en agregar ubicación no hace falta, y aquí puedo indicar qué son los detalles, ¿no? Es decir, ¿para qué es esta reunión? Es decir, es una videollamada de prueba, hemos dicho, ¿no? Y si yo ahora le diese a enviar, que le voy a dar a enviar, porque algunos me estaréis preguntando, decir, ¿pero para qué necesito yo hacer una videollamada? No, tú igual no. Bueno, tú puedes hacer una videollamada con el profesor, ¿eh? Ya veis que en estos momentos las diferentes tutorías familiares las estamos haciendo a través de online, y podría ser desde la familia o desde el profesorado, ¿no? Y seguramente, como estamos trabajando aprendizaje cooperativo y aprendizaje por proyectos, pues en diferentes momentos puede ser que sea importante poder que se puedan reunir vuestros hijos entre ellos y demás, ¿no? Y de ahí que se puedan planificar con tiempo estas reuniones. ¿Veis cómo ahora se va generando? Tarda ahora un poquito. No debería de tardar tanto, pero bueno, se ve que está cansado. Decía que cuando planificamos la videollamada a través del calendario, tú recibes dos alertas. Una, en el correo del cual tú has escrito, e incluso del cual a ti te envían la convocatoria, o una vez que esto se inicie, si yo fuese a equipos y yo fuese aquí a publicaciones, veréis como en estos momentos, veis cómo aparece en publicaciones, me aparece el chivato de prueba segunda de videollamada, que será a las 9 de la noche. Y para poder acceder a la videollamada, le podría dar, si yo le pincho aquí, me aparece la descripción y le daría a unirse. Si yo le doy a unirse, ahora mismo dejaría esta videollamada y me conectaría a esta nueva videollamada, unirse. No hace falta mandar ningún enlace, ningún vínculo a nadie por correo. Si acaso igual el recordatorio de decirle al compañero, al profesor, decir, oye, entonces mañana nos vemos o luego nos vemos. No hace falta ya nada más. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda. Os animo a que me preguntéis, a que no me dejéis totalmente solo. ¿Vale? Pues sigo avanzando. Sigo avanzando. Fijaros, he dado por supuesto que, en efecto, ¿no? que todos estamos en videollamada, sabemos ya, he visto, ¿no? apagar los micrófonos, pero voy a recordar por si acaso qué es lo que nos encontramos en toda videollamada, ¿no? Cuando yo acerco el cursor a la barra de herramientas de Teams, que normalmente está aquí arriba, vemos, por un lado, mostrar participantes. Si yo ahora pincho en mostrar participantes, nos va a dar el chivato de cuántas personas ahora mismo estamos conectados.
que somos 35 personas. ¡Wow! Muy bien. Yo ahora me estoy descargando una lista de existencia para ver más o menos quiénes hemos estado, no por otra cosa. Una segunda pestaña, o sea, un segundo icono, mostrar conversación. ¿Qué es esto de mostrar conversación? Que podríamos ahora estar chateando entre nosotros, las 35 personas que estamos. ¿No? Y lo mismo que yo he escrito, cualquiera de vosotros ahora podría seguir escribiendo, ¿no? El chat de las videollamadas, lo interesante de aquí es que cuando somos más de 5 personas, pues nos puede servir para tomar notas, para hacer sugerencias, para hacer las preguntas, para insertar igual los enlaces. También ya hemos experimentado que al lado de de mostrar o ocultar conversación está levantar la mano. Si yo clico sobre aquí, automáticamente os habrá aparecido en participantes un chivato, ¿no? Como aquí decir que hay una persona que está intentando hablar, con lo cual el que esté hablando en ese momento, que soy yo, me callaría y escucharíamos a la persona y luego bajaría la mano. ¿Qué tal si alguno de los que me estáis escuchando levantáis la mano y hacemos una prueba, por favor? ¿Alguno o alguna que no tenga tanta vergüenza? Saloa o Virginia, por ejemplo, que estoy leyendo vuestros nombres por aquí. Levantéis la mano, por favor. Íñigo, Charo. hay un montón de manos levantadas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Virginia, Begoña. ¿Y yo Bueno, por qué no ¿Y yo por qué no lo estoy viendo? Ah, bueno, que es que claro, estoy igual con... Estás presentando pantalla. Estoy presentando pantalla y Claro. entonces no puedo ver. Perdóname, fíjate, me estaba sintiendo totalmente desconsolado. Muchas No, no, gracias, no, no. Charo. La bajamos. Sí, sí, sí. Muy bien. Bajamos ya las manos. Muy bien. ¿Dónde ves lo de la mano levantada? Porque yo lo estoy venga a pinchar, no sé si abro, si no abro, o sea, si levanto, si no levanto. Perdón, es que claro, si yo comparto, estoy yo ahora compartiendo pantalla y entonces yo no puedo ver si tú estás levantando la mano. Pero yo te cuento. Mira, para ver si la mano está levantada o no, tienes que tener los participantes sacados. Y al lado de tu nombre o al lado de la persona que ha levantado la mano, te aparecerá una manita amarilla. No sé quién ha hecho la pregunta. Bueno, pues seguimos avanzando. Vale. Seguimos avanzando. A ver si hay alguien más que tenga la mano levantada. Vale. Habéis visto que he dejado de compartir escritorio. Vale, decía que al lado de la mano hay 3 puntitos. Los 3 puntitos son más acciones y dependiendo de la versión que tengáis, pues veréis si tenéis la modalidad galería, la galería grande, en modos juntos. Para poder hacer esta prueba, os pido por favor que al menos más de 9 personas, intentamos no ser vergonzosos en este momento, vamos a activar la cámara, la vamos a dejar al descubierto. Prometo no haceros ninguna foto ni sacaros la lengua, pero vamos a activar, por favor. Osondo. Uy, los aitachos de Oyer Vegas, muy bien, tenemos uno, pero necesito por lo menos que haya más gente que no sea vergonzosa, por favor, para poder hacer una prueba, para que veáis lo que vamos a hacer. Charo, ya vamos 2, necesito más gente, por favor. Al menos 9 personas. Nagore, Elena, Osondo, Nagore se anima, Saloa no sé si se anima, Gorka también, Virginia...
Qué vergonzosillos Bueno, somos. Bueno. no soy Nagore, soy la macho de Nagore, que hemos Ah, entrado. vale. Soy La Sara, macho de Nagore, perdona, muy bien. Pero no te vemos del todo. Muy bien, Elena, muy bien. Vale. Kaixo ayer. Oyertzu, Kaixo, mirad. Entonces, Kaixo, cuando vamos a estar con vuestros hijos... Sí, Chiar, has levantado la mano. ¿Quieres decir algo? Bueno, o igual es que me están... No, perdona, ya la quito. Ah, vale, vale, osondo, Itziar, osondo. Decía, cuando estemos con vuestros hijos, les vamos a pedir que sí que tengan la cámara activa. Pero por protección sí que les diremos que pongan filtros. No sé si habéis visto que tengo de fondo hojas. No es que mi habitación la haya pintado con hojas, sino que es un fondo, ¿no? ¿Esto cómo se hace? Si yo le doy aquí en más acciones en los tres puntitos, casi abajo del todo pone aplicar efectos de fondo. Y en aplicar efectos de fondo podéis ir comprobando y entonces podéis no tener miedo a la hora de aplicar ahora los fondos. Es decir, por defecto, si yo ahora cojo y me quito mis fondos, veis ahora que yo también estoy en una habitación. ¡Uy, hala! Pues estoy en la habitación. O Charo, que ahora acaba de ponerse un fondo de globos, de fiesta, ¿no? Normalmente emplearemos el de desenfoque con los alumnos, que es un fondo más borroso, pero la cara se sigue identificando. Como he dicho, no sé en qué momento de la sesión, no hay ningún problema con el tema de grabar o no grabar, porque los alumnos no van a poder grabar, al menos a través de Teams, ¿no? Que para nosotros es importante también que, bueno, pues respetar la privacidad y la protección de cada uno de vuestros hijos e hijas. Bueno, esto por un lado hemos dicho lo de aplicar fondos y también os decía que cuando somos más de 9 personas las que tenemos activa la cámara, si volvemos a dar sobre los tres puntitos, si ahora diésemos a galería grande, cada uno que lo vea, si es que lo tiene, pues verá que en lugar de ser 9 personas, ahí va, pues ya somos 12 personas o incluso hasta 25, dependiendo, repito, de la versión con la cual tú te hayas instalado el Teams. Incluso, si quieres, podemos probar este de modos juntos, que es una especie de orla, para que veáis, bueno, pues otra manera simpática de, a ver si me parece a mí. Sí. Decía. A ver. Veréis, ¿no? Que es como si estuviésemos en el Senado y está en nuestras cabecitas y demás. Bueno, pequeñas peculiaridades que tiene el Teams a la hora de hacer la videollamada, ¿no? A mí no me sale nada de eso. ¿Quién me está hablando? Nagore, Sara, vamos. Nagore. ¿Sabes Es que... por qué no te sale Nagore? A ver. Fíjate, tienes la opción de la etiqueta de invitado. Y he dicho al principio de la sesión que eso significa que no has entrado con una cuenta Office 635, ¿verdad? Joder, no sé, porque como he llegado tarde, he pedido sopitas, no sé No ni pasa cómo he entrado. nada, Nagore, no pasa nada. Como está grabado, lo podrás retomar, ¿no? Y si no, luego al final de la sesión yo te explico a solas, sin ningún problema, cómo acceder. Vale. Decía Nagore o Sara que si no accedes con una cuenta Office 365, determinados servicios, determinadas Teams no las vas a poder utilizar. Una de ellas es esta, la de la galería e incluso la aplicación de fondos, ¿no? Y por supuesto la de no compartir archivos. Por eso insistimos una y otra vez estas dos recomendaciones. Vuestros hijos ya lo saben, pero yo os lo recuerdo como adultos que vais a estar cerca de ellos, ¿no? Que tienen pues la que mía usarlo. no debe de saberlo, porque es ella la que estaba poniéndolo. Bueno, pero ¿qué años tiene tu chiqui? 9. Bueno, con 9 años, por favor, a veces mis propios alumnos de 13, 14 años tampoco lo saben, no pasa nada, o sea, que hay margen todavía de aprendizaje, ¿no? Es decir,
tienen que acceder a través de la cuenta de @icasle.maristaquebilbao.eus y también, segunda recomendación, ¿no? Descargarse el Teams al escritorio, ¿no? Una aplicación para que tengas todas las funcionalidades. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Porque, como no me habéis hecho preguntas, todo lo que habíamos pensado para esta primera sesión ahora mismo estaría hecho, ¿no? Estaría comentado, porque el jueves que viene queremos un poco presentaros también a grandes rasgos qué es eso de el bloc de notas o cuaderno digital, qué es eso de las tareas y dónde encontrar los archivos. El maravilloso mundo de los archivos que a veces los profesores colgamos y dices, pero ¿dónde voy a encontrar yo los archivos de mi hija o de mi hijo? Y si os parece, hago un repaso rápido de lo que hemos visto en Teams. Y si hay alguna duda, por favor, es ahora el momento de hacerlas. ¿Sí? Vale. Vuelvo a empezar. Teams. Sí, Urchi, creo que has levantado la mano. Sí, hola, buenas tardes a todos. Yo te he seguido bastante bien, pero cuando has contado lo de los fondos, yo he desplegado mis 3 puntitos y no lo he encontrado por ningún sitio. Vale. ¿Con qué estás accediendo? ¿Con portátil, con móvil, con tablet? Portátil. Portátil. ¿Con escritorio o a través del navegador? Tengo descargado Teams, entonces he entrado. Vale. Con Teams. O sea, a través de la versión del escritorio y que además, si me has seguido, la recomendación que te he hecho de anclar. Y lo tengo anclado, sí, sí. Muy bien. Pues entonces puede ocurrir lo siguiente. Mira, me das pie para... Voy a volver a compartir la pantalla para enseñaros algo que hay que hacer. Mira, cuando compartimos pantalla, o escritorio mejor dicho, tienes diferentes opciones, ¿eh? Es decir, ¿y cómo se comparte el escritorio? No sé si ahora mismo me estáis viendo. Si veo lo que estás compartiendo. Sí. ¿Sí? Vale. Sí. Voy a volver aquí. Estáis viendo que pone, está grabando, todos los iconos, un Urchi con la mano levantada, ¿sí? Sí. Vale. Veis aquí que hay una ventanita al lado del micrófono que pone, o sea, este es para compartir o mejor dicho mostrar. Y lo que yo he hecho ha sido mostrar el escritorio. De las diferentes opciones que te dan, si tú pinchases ahí, sería mostrar escritorio. Una vez que hemos mostrado escritorio, que no era tanto eso lo que yo quería enseñaros, si yo voy a la segunda ventanita de Teams, no la de la videollamada, no en la que nos vemos la cara, sino en cualquiera de estos, no sé si veis que arriba está la X, el ampliar ventana, el guión que es para minimizar y luego el perfil o el nombre de tu cuenta, ¿no? Imagínate, la mía es IG, de Íñigo García, ¿sí? En este Íñigo García, si yo clico sobre él, hay dos cosas que a nosotros nos interesa hacer cada vez, mínimo una vez a la semana. Que es, por un lado, buscar actualizaciones. ¿Veis que es la tercera opción por abajo? Ajá. Pues le pinchamos a buscar actualizaciones y fijaros que ya me aparece un mensaje, ¿no? Comprobaremos e instalaremos cualquier actualización mientras continúa trabajando. Y tú vas trabajando. Porque Office, cada semana, cada 2 semanas aproximadamente, hace sus actualizaciones. Y hace actualizaciones diferentes para el sistema en el cual tú te encuentras, sea Mac, sea PC, sea para una tablet, sea para el móvil, sea para el escritorio. O sea, continuamente, claro, Teams, todas las que son las plataformas digitales de videollamadas se han revolucionado, como os podéis imaginar, desde marzo a esta parte, ¿no? Y esto es bueno para nosotros como usuarios porque cada vez nos van a dar más servicios que se ajusten a nuestras necesidades. Estas actualizaciones son gratuitas y están vinculadas a la cuenta educativa que os hemos proporcionado. Pero además de darle buscar actualizaciones,
cuando acabemos esta videollamada, lo que haréis para que se activen realmente, si yo vuelvo a clicar aquí, será cerrar sesión. Porque cuando yo cierro sesión, no a la X esta roja de toda la vida, que lo que cierra es el programa, pero lo deja latente, sino cerrar sesiones, no, yo cierro, salgo de mi casa y he cerrado con llave. Y luego se me va a volver a activar Teams por defecto y te va a decir, oye, ¿quieres comenzar? Y tienes que volver a escribir normalmente la cuenta de correo con la que estás accediendo. Y es en ese momento cuando se activan las diferentes actualizaciones. No sé si con esto, Sara o Amachu de Urchi, si con esto te resuelvo ya una gran duda. Pues sí, sí me has aclarado, sí. Gracias. Vale, muy bien, perfecto. Decía, ¿no? Que cuando conectemos a Teams, podemos hacerlo desde una cuenta de Hotmail, Gmail o Yahoo, pero entonces lo haríamos como en calidad de invitado, no podríamos acceder a Teams directamente, sino a través de un enlace. Y nosotros, como van a ser nuestros hijos, nuestras hijas, quienes van a usar Teams, lo harán a través de la cuenta educativa del colegio y preferentemente a través de la versión de escritorio. Una vez que has entrado que has iniciado sesión con esta cuenta, verás si en actividad, si alguien te ha escrito algún mensaje, si hay alguna tarea. Verás si afecta al chat, si afecta a equipos o si afecta a tareas. Si afecta a equipos es que igual hay algún movimiento de archivo. Si afecta a chat es que alguien te ha escrito un mensaje. Y si está en tareas es que igual tienes alguna tarea. Y creo que esto es todo por hoy. Voy a dejar de compartir lo que es el escritorio. Vamos a volver otra vez a la versión. A ver, sí, ya está. Estamos aquí. Son las 8:20. 10 minutos menos de lo previsto. Pero me suelen decir que si no es necesario, pues tampoco alarguemos, ¿no? No sé si alguna tiene alguna duda concreta, alguna dificultad, alguna cuestión personal sobre Teams, que ahora es el momento de poder compartirla, ¿no? Y que de veras que no hay ninguna pregunta tonta, sino decir qué dificultades son las que tú ahora mismo te acabas de encontrar al estar trasteando y ver si las podemos resolver. Yo tengo una duda. Entonces, ahora yo para entrar tendría que hacerlo desde la cuenta de mi hija, la de Icasle. No hay Sí, manera, sino, ¿no? O sea, si yo ahora mismo no te mandase un enlace, no podrías entrar, no podrías acceder a los servicios. ¿y cómo veo yo ese enlace o cómo veo dónde llega? Es que, a ver, pero tú ¿por qué quieres conectarte a Teams? Supongo que querrás conectarte a Teams para poder echar una mano a tu hija, ¿no? No, yo por ejemplo te digo ahora, yo he entrado como invitada. ¿Cómo hago para entrar oficialmente? O sea, para poder ver todo lo de los fondos. Vale, pues ya te he dicho, Es que ¿sabes lo que con pasa? la cuenta de tu hija, Nagore. Vale, o sea, que es con la de ella. Vale. Sí, tiene que ser con la de ella o con una cuenta Office 365. Pero para poder acceder a las cosas del colegio tiene que ser, además de una cuenta Office 365, la del colegio. Vale. Vale, gracias. De nada, Nagore. ¿Más dudas? Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta. Estoy tratando de encontrar el chat de la reunión, pero no lo encuentro. Mira, ¿quién eres? Perdona, porque he visto que eres Luquen, pero creo que no eres Luquen. No, José Luis Calleja. José Luis, te hago la misma pregunta. ¿Te has conectado a través de qué dispositivo? De un ordenador. De un ordenador. Pero no tiene cámara. No tiene cámara, no pasa nada, pero tiene audio, o sea que... Sí. Qué fantástico. Pregunto, ¿a través del navegador o a través de la versión del escritorio? De la versión instalada del escritorio. Pero la instalada del escritorio, la que yo os he mostrado, ¿no? La de Microsoft Teams aplicación. Sí, en principio sí. Vale, perfecto. Pues puede ser lo que yo te he dicho, ¿has pinchado sobre los 3 puntitos? Sí. Y que te ponga a media altura, empezando por abajo, aplicar efectos de fondo.
Sí, en configuración de dispositivo me salía. No, configuración del dispositivo, esa es la primera opción, abajo del todo. Aplicar efectos de fondo. Vale, eso. Vale. No te oigo, José Luis. No me sale. ¿Me oyes ahora? A ver, no te oigo. Hola. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dices? ¿Me oyes? Sí. Vale. No me sale esa opción que dices. Pero puede ser, José Luis, por esto mismo que yo os he dicho, que no tengas la última versión actualizada. Vale, pues puede ser eso. Pudiera ¿Eh? ser. Luego le vas a dar buscar actualizaciones, vas a dar cerrar sesión y me lo cuentas si quieres en otro momento, el próximo jueves. De acuerdo. Pues muy ¿Eh? amable, gracias. Y también te iba a decir, espera, ¿qué ordenador tienes? O sea, no será un Mac por un casual. No, Vale, es un vale. PC normal. Vale, porque los Mac tienen otras configuraciones. ¿Vale? De acuerdo. Gracias, José Luis. Vale, ¿Alguien gracias. más? Los Mac, ¿qué configuraciones tienen especiales? Porque también los puntitos no me aparece nada del fondo ni nada. Vale. ¿Quién me está hablando? Perdona. El Aitacho de Naroa. Ahí está en Aroa, Armando. Vale, el Aitacho de Naroa. Pues también aquí lo mismo. Tienes que, lo diré, tienes que asegurarte que tengas la última actualización. En principio lo instalé hace 15 días. Pero, repito, cada semana o cada 2 semanas, Office da las actualizaciones. Es que ahora mismo no puedo encender, yo tengo un Mac y ahora mismo lo tengo apagado, no puedo comprobar. Espera un momentico, venga. Además no he entrado como invitado, he entrado con el usuario de mi hija y todo. Espera, ahora mismico. Has entrado con el usuario de tu hija, estás en el escritorio, ¿verdad? Espera un momentico. Estoy encendiendo. A ver. Si me deja. Ahí. Espera un momentico, perdonadme. Si yo ahora le doy a reunirse ahora. Sí. Sí que tengo. Mira. Si yo le doy a unirse ahora. Ay, pues yo sí que lo tengo. Mira, en el Mac, la ventanita de los 3 puntitos te pondrá, al menos en el mío, que es la última versión de esta tarde, mostrar configuración, mostrar notas de reunión. ¿Sí, correcto? No. Lo de notas de reunión no. Acceder a pantalla completa y debajo mostrar efectos de fondo. No. Tengo mostrar configuración de dispositivos, las directivas han deshabilitado el panel de información, acceder a pantalla completa, activar subtítulos en directo, teclado numérico y desactivar el vídeo entrante. Pues entonces no tienes la última versión, ¿eh? Te digo, porque esta yo la tengo desde esta tarde, segurísimo. Vale. Entonces, a veces es buscar actualización y ojo, es que Office hace cosas muy raras, o sea que incluso siendo del mismo sistema, iba a decir, Macs y demás, a veces va a depender de con qué actualización te esté contando y te suma su versión, ¿no? Te digo lo mismo que al compañero, que a José Luis, que la semana que viene, a una mala, me vuelvas a comentar si has podido o no. Vale, de acuerdo. Vale. ¿Alguna duda? Oye, pues... Hola. ¿Sí? Hola, Íñigo, perdona. ¿Quién habla? Soy Ana, perdona. Sí, Ana, cuéntame, Ana. Mira, he llegado tarde a la charla y creo que habéis grabado la charla, no sé si es así, Sí, y la iba a estamos preguntaros grabando. si se va a colgar un enlace para poder verla o descargarla. Sí, Gracias. en los próximos días, Ana, os mandaremos el enlace de esta formación junto con unos breves apuntes para poder comprenderlos. Vale, perfecto, gracias. Muy bien, Ana. Gracias. ¿Alguna duda más? ¿Sí? Oye, pues agradeceros a cada una de vosotras vuestro tiempo. Yo sé que son horas
punta para estar en casa, seguramente para preparar la cena, para asear, para los últimos coletazos de las tareas del día, y que, bueno, que cada día tiene su afán, ¿no? Gracias por formar parte de esta sesión y que estéis emplazados a una nueva sesión de profundización la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Diego. Gracias Venga. a ti. Agur. Gracias. Es que ricasco. Muchas gracias.